buenas tardes, bienvenidos a Enfoque Semanal, el programa de Sintraem de Pereira. El día de hoy tendremos un especial con varios defensores de derechos humanos a propósito de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos por la Declaración Universal de los Derechos proclamada en 1948. Bienvenidos. Con la lucha se conquistan libertades y derechos. Con la lucha se defiende. Muy buenas tardes. El día de hoy hablaremos sobre el panorama regional de derechos humanos. Nos acompaña Gustavo Marín, del Comité Permanente de Derechos Humanos, Ernei Patiño, del Grupo Ecológico de Risaralda, Angélica Aguilar, del Comité Estudiantil de Derechos Humanos de la Universidad Tecnológica de Pereira, y Vicente Villada, presidente de la CUT, Subdirectiva Pereira. Gustavo, cuéntale a la audiencia cómo está la situación de violaciones a los derechos humanos y de violencia en la región. Buenas tardes, Luisa y compañeros que nos acompañan en este momento. Y gracias por invitarnos al Comité de Derechos Humanos a este espacio. Para nosotros como comité es muy preocupante las situaciones y los motivos por los cuales se violan permanentemente los derechos en nuestra región y especialmente en nuestro departamento. Tendríamos que hablar entonces por sectores, por grupos, y tendríamos que mirar la situación de los indígenas en el caso de Pueblo Rico, sometidos a condiciones de vida no óptimas para ellos, perseguidos como producto del conflicto armado que se vive en la región, detenidos algunos dirigentes. Por fortuna ya han salido algunos de ellos bien librados de esa situación. Tendríamos que ver también la situación del campesinado. El pequeño y mediano campesino está viviendo una crisis en su sistema productivo, en su sistema económico, y eso hace que haya un gran desplazamiento entonces a las grandes ciudades de campesinos e indígenas, que lo vemos permanentemente en la ciudad de Pereira. Esa situación, obviamente, aunada a la crisis económica que se vive, al desempleo y a la falta de un empleo digno en la región, hace que se vuelvan situaciones explosivas, y eso se expresa en la violencia cotidiana que vivimos en los barrios y en la ciudad de Pereira, donde hemos llegado a extremos ya de barrios controlados por grupos armados, donde piden peaje a los buceteros, donde hay una situación de control por estos pequeños grupos que llama el gobierno de microtráfico, ¿sí? Creo que todo eso nos hace pensar que a nivel de derechos humanos tendríamos que ver integralmente toda esta situación. Entonces, obviamente aquí el compañero de la CUT nos va a hablar sobre eso, pero tendríamos que tocar también la situación del empleo digno en el departamento como un elemento violatorio. La violencia no solo es los muertos, la violencia no solo es el asesinato de las personas, de los cuales ocurren bastante en la ciudad, a diario están ocurriendo eso, y no la violencia que lleva a que niños en las escuelas se estén suicidando. Y esa es la violencia que a veces no se muestra, y lo que tendríamos que preguntarnos es por qué esos niños terminan colgándose de una cuerda en un colegio, en una escuela. ¿Por qué se tiene que estar persiguiendo a quienes ya han sido perseguidos, muchos de ellos en el campo, y vienen a defenderse en la gran ciudad con el empleo informal y terminan siendo perseguidos también aquí en la ciudad? Creo que esas son las raíces profundas que nos llevan a que haya una violación permanentemente en todos los derechos fundamentales de los ciudadanos de este departamento. ¿Cuáles son entonces las causas estructurales de esta problemática aguda de violencia que hay en la región? Bueno, si nos pregunta en ese campo, tendremos que decir que desde lo más macro sería un modelo
socioeconómico excluyente para las grandes mayorías de este país. Y es un modelo que se fortalece desde lo institucional, promovido desde el Estado, un modelo que permanentemente prioriza los derechos de los más poderosos, un modelo que prioriza los derechos de los ricos entre los ricos de este país, y un modelo que permanentemente se profundiza sus consecuencias a través de las leyes que se están sacando en el Senado de la República. La ley de reforma tributaria es estructural de este modelo y lo que nos va a traer como consecuencia es una mayor pobreza, un mayor número de pobres en el país y por lo tanto esa es una violencia estructural y es la violencia madre de todas las otras violencias. Y una reforma tributaria que pretende exonerar a los empresarios y a los grandes empresarios en más o menos, según dice la prensa, 3.7 billones de pesos, pero aspira a recaudar en impuestos a la clase media, fundamentalmente, y al pueblo, en 4.7 billones de pesos. O sea, esa plata va a salir de los empleados, va a salir de los pobres, del pequeño tendero, va a salir de la gente pobre. O sea, estamos para nosotros en este momento asistiendo a la dictadura de los grandes empresarios de este país. Esto ya va dejando de ser lo que hasta ahora nos han dicho una democracia y tenemos que empezar a llamar las cosas por su nombre. Es la dictadura de los mineros, de las grandes transnacionales, es la dictadura de los fondos privados de pensiones que van a acabar con las pensiones en este país. Es más, si hemos estado atentos a la noticia sobre Interbolsa, uno de los grandes denuncios que se hacen allí, lo hicieron en CMI el jueves pasado, es cómo la plata de los pensionados parece ser, según ellos mismos, se perdió. Y si eso no es violencia institucional, ponerle a usted en entredicho la posibilidad de vivir dignamente con una pensión que bien ganada está por quienes están pensionados, si no es violencia institucional, un salario mínimo digno, pero lo que tenemos no es un salario digno. Entonces, esa es la madre de todas las violencias y por eso nosotros llamamos a que desde las organizaciones empecemos a mirar cómo esa dictadura que se está dando desde el Congreso de la República, de todos los agentes, de los grandes empresarios, tiene que ser confrontada por las grandes masas hambrientas de este país. Dentro de todo este panorama de violencia que nos expone Gustavo, entonces, ¿qué garantías tiene el sindicalismo para ejercer sus derechos, su profesión? Cuéntanos, Vicente. Bueno, primero que todo quiero agradecer la oportunidad a ustedes que nos dan desde este programa Enfoque de dirigirnos a los trabajadores y a la comunidad en general. Para los trabajadores es muy difícil sostener sus garantías y las posibilidades de derechos que están contemplados en la Constitución colombiana y en la ley. Significa eso que si el panorama nacional es un panorama de desconocimiento de los derechos fundamentales de los trabajadores, pues creemos nosotros que se fomenta la violencia en este país, porque siempre hemos reconocido que los derechos de los trabajadores son derechos humanos, son derechos fundamentales. Y lo que nos encontramos en la última época o en la última década o en los últimos tiempos es que no hay un reconocimiento específico y directo de estas garantías. Preciso, a los trabajadores hoy no se les está contratando de manera directa, no se les está dando un contrato a término indefinido, se les está violando esa posibilidad de tener un sitio de trabajo, un desarrollo profesional específico. Y eso riñe con la situación real de los trabajadores, porque si más del 70% de los trabajadores que estamos vinculados en el país somos tercerizados, o trabajadores por horas, o trabajadores en contratos de prestación de servicio, como lo encontramos en todas las entidades del Estado y en las empresas, pues es violatorio de
de esa garantía fundamental que da la Constitución. Un trabajo digno. Pero seguidamente podemos decir que los derechos convencionales de los trabajadores a nivel regional y a nivel nacional están en disputa porque nos hemos encontrado con entidades del Estado y con entidades particulares que niegan esta posibilidad de negociación de los trabajadores o aún teniendo la posibilidad de negociación desconocen la convención colectiva firmada y no se cumplen estas garantías que se intentan superar la ley. Igualmente tenemos que decir que no nos sentimos satisfechos con las garantías especiales. ¿Por qué? Porque se están levantando los fueros de los dirigentes y de las personas para poder hacer una liquidación de las empresas y para acabar los sitios de trabajo. Digamos que en el marco de la situación nacional lo que nosotros vemos es que la política neoliberal avasalla de una manera total los derechos de los trabajadores. Esa es la gran crisis que tenemos hoy y por eso consideramos que es violatorio de los derechos humanos y que si seguimos así las pocas garantías que existen en la Constitución colombiana van a desaparecer. Amigo pereirano, realice un buen manejo de los residuos sólidos en su hogar u oficina para así evitar ser sancionado por el comparendo ambiental. Una campaña de la empresa de aseo, el Consejo Municipal, ATC de Occidente y la Alcaldía por una Pereira más limpia. El Che Guevara alguna vez dijo que la solidaridad es la ternura de los pueblos. Cuéntanos, Vicente, 2 experiencias que hayas conocido aquí en Risaralda de solidaridad de clase en la lucha sindical. Bueno, la solidaridad es un principio fundamental de los trabajadores organizados en las centrales obreras, en este caso la Central Unitaria de Trabajadores. La aplicamos de diferente forma, la potenciamos de una manera muy directa en la medida en que hacemos unos acompañamientos directos a los diferentes procesos de reclamación de los trabajadores y de los sectores sociales. En los 2 casos muy importantes nos han sucedido. El primero que tenemos que referenciar es el caso de los compañeros de Sintravidricol, unos compañeros que fundaron un sindicato hace 4 años en una empresa de más de 50 años de la región y realizamos un acompañamiento de más de 3 años posibilitando los momentos de negociación colectiva con los empresarios y los trabajadores, pero que nos generó una posibilidad de más apoyo y de más congregación y de más denuncia frente al atropello de sus derechos y tuvimos la posibilidad allí de congregar de una manera directa al movimiento sindical y fuimos sorprendidos por el gobierno nacional, por la Superintendencia de Sociedades y por el gobierno regional y por los empresarios al liquidar esta empresa. Lamentable que no hayan recursos, no hayan dinero para el desarrollo industrial regional y tengan que haberse liquidado 250 puestos de trabajo. Igualmente queremos reconocer aquí el apoyo y la solidaridad que se hizo a la huelga de hambre de los trabajadores de Sintraendes, reclamando lo mismo, estabilidad laboral, que no se acabe con la empresa, diciéndole al gobierno nacional y regional que atienda las necesidades de la empresa multiservicio. Y pudimos compartir con estos trabajadores una huelga de hambre de más de 12 o 13 días, que efectivamente fue muy fuerte y fue muy positiva, porque desde allí pudimos darnos cuenta de cuál es la verdadera realidad y el tratamiento que hace el gobierno municipal con los recursos del municipio al no querer sacar adelante esta empresa. Yo creo que son los 2 momentos más significativos que tenemos en estos momentos frente a la solidaridad con los trabajadores. Pasemos ahora al tema de la universidad. Angélica, cuéntanos en qué va el proceso de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil que ha planteado la defensa de la educación como un derecho fundamental y bien común de la nación. Bueno, buenas tardes.
En este momento la Mesa Amplia Nacional Estudiantil está en un momento de socialización del articulado, del borrador de articulado, que se espera que sea conocido por cada una de las universidades y estas a su vez hagan los aportes necesarios y pertinentes para presentarle al país la gran propuesta de ley alternativa del movimiento estudiantil y los movimientos sociales al pueblo colombiano. La lucha que ha dado la MANE ha mostrado beligerancia, los estudiantes han salido a las calles, pero se han enfrentado con dificultades y hemos visto que la MANE ha exigido el desmonte inmediato del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD. Por favor, amplíanos esa petición, ¿por qué la han hecho los estudiantes? Bueno, antes de consolidarse la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, el movimiento estudiantil, las organizaciones estudiantiles han venido en un proceso de denuncia hacia los desmanes cometidos por parte del ESMAD. En este momento pues vemos que en cada manifestación, en cada salida a la calle de los estudiantes, este escuadrón móvil intenta agredir y provocar a los estudiantes. En ese sentido, desde la Comisión de Derechos Humanos de la MANE, hemos solicitado a las diferentes instituciones que se desmonte este escuadrón móvil antidisturbios. En varias universidades la presencia de la policía, la militarización de los campus ha ocasionado que los estudiantes se vean frecuentemente enfrentados a esta institución. Y en la UTP, ¿cómo está la situación? ¿La administración le da garantías a los trabajadores, a los profesores y a los estudiantes para ejercer sus derechos? Realmente vemos que no existen las garantías para ejercer el libre derecho a la protesta, a la movilización, a la organización. Desde el 2008 y 2009 se han venido presentando una serie de sanciones a estudiantes que participan dentro del movimiento estudiantil. En las movilizaciones contamos siempre con un gran número de detenidos, entonces pues vemos que al interior de la universidad no se respetan, digamos, las garantías y los derechos sociales de todos los estudiantes. Amigo pereirano, realice un buen manejo de los residuos sólidos en su hogar u oficina para así evitar ser sancionado por el comparendo ambiental. Una campaña de la empresa de aseo, el Consejo Municipal, ATC de Occidente y la Alcaldía por una Pereira más limpia. La Universidad Tecnológica afronta otra situación y es que recientemente ha firmado convenios con multinacionales mineras. Ernei, cuéntanos qué impacto va a tener estos convenios para la comunidad académica. Buenas tardes, muchas gracias por invitar a los grupos ecológicos de Risaralda a dar su opinión sobre estos temas tan importantes para el municipio y para las comunidades de acá del eje cafetero. Sobre los convenios que las universidades públicas vienen celebrando con las grandes empresas mineras, han sido muy cuestionados desde los estudiantes y profesores, porque de todas maneras compromete la libertad de cátedra, compromete el sentido social que la universidad debe pensarse desde los intereses del conocimiento y servir también para el desarrollo del país. Algunas universidades como la del Quindío, la del Tolima, han evitado que estos convenios se hagan. La Universidad Tecnológica ha firmado con una empresa minera de Quinchía una caracterización de aguas y en particular valorar la presencia de mercurio en estas aguas que de alguna manera van a ir a los acueductos, va a beneficiar a las comunidades. Se ha preocupado la gente en cuestionar este convenio porque de alguna manera esto puede servir para afectar a los pequeños mineros y a las empresas pequeños mineros que están haciendo, y las empresas grandes pueden utilizar esto, o el Estado puede utilizar estos resultados para bloquear o para reprimir la extracción minera. De todas maneras, lo que nosotros pensamos, la gente de la academia, es que estos estudios se deben hacer con otra lógica, se deben hacer las líneas bases
pero para ver cómo está el territorio, no para hacerlos sobre criterios puntuales que puedan servir para otros procedimientos. Y hablando de esta locomotora minero-energética que ha promovido el presidente Juan Manuel Santos, ¿qué otros impactos tiene para Risaralda la gran megaminería aquí en el departamento sobre las personas, pero también sobre los territorios? Una de las grandes preocupaciones que tienen las comunidades y los ambientalistas sobre los proyectos mineros es la localización. Estos proyectos se están localizando en las partes altas de las cuencas. Tenemos información que en la zona de Campo Alegre, en la cuenca alta de este río en Santa Rosa, hay pretensiones mineras, lo mismo que en las cuencas altas de Quinchía y así de otros municipios. Lo que se ve comprometido son las zonas de bosque, las zonas de recarga de agua de las cuencas y que de alguna manera va a perjudicar los acueductos que se encuentran en las partes medias y las comunidades de las partes bajas que se abastecen de estas aguas. No podemos olvidar que estos proyectos mineros son megaproyectos, son proyectos que se conocen como de minería a cielo abierto y compromete grandes extensiones de territorio, además de utilizar volúmenes importantes de sustancias tóxicas como cianuro u otras sustancias que utilizan a nivel industrial para separar el oro. Finalmente, ¿qué otros megaproyectos se están desarrollando aquí en la región? En la región hay también proyectos de vías, no podemos olvidar las variantes que se están construyendo, por decir algo, la que hay de Dos Quebradas a Santa Rosa, donde afectó grandemente a la población de esta zona que quedó por debajo de esta eje de comunicación. También hay proyectos de líneas de transmisión eléctrica, hay uno que en particular va a afectar la zona de reserva del Barba Bremen y la comunidad se ha pronunciado porque este es un corredor paisajístico muy importante donde hay especies de interés de conservación y la línea de transmisión eléctrica, además de generar impactos en el paisaje, también se cuestiona por la contaminación electromagnética. Entonces, estos proyectos de línea de transmisión eléctrica es un proyecto que está para nuestra región. También hay proyectos como la zona franca, que está en disputa en la ribera del río Cauca con los areneros. Entonces, al último, la misma zona franca, la misma operación de esta va a desalojar los areneros de la Virginia, que fueron relocalizados ya no en la Virginia, sino en la ribera del río Cauca con el municipio de Pereira. Hasta aquí, Enfoque Semanal. Agradecemos a los panelistas su presencia y esperamos contar con ellos en una próxima ocasión. Recuerden que si tienen alguna duda, inquietud, denuncia o problema en su comunidad, pueden comunicarse con nosotros a la línea telefónica que aparece en pantalla. Nos vemos en una futura emisión.